Continuamos con Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Un saludo para todos nuestros amigos y amigas cristovidentes, a toda la red de amigos y amigas que hacen posible que todas las iniciativas de comunicación católica sigan adelante con el mensaje evangelizador. Además de todas las personas que están conectados con nosotros también vía streaming. Un saludo muy especial también para ellos y los invitamos a seguir participando con sus mensajes en las redes sociales. También aprovechar, Padre, para darle un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores. Claro que sí. Pues obviamente el canal Cristovisión, que nos está apoyando con todo con la transmisión en vivo. El fin de semana, el sábado y el domingo, se va a hacer la repetición de la jornada en horas de la mañana. Y también a Ediciones Paulinas. Ediciones Paulinas también, que se ha unido a este maravilloso evento y han estado ahí apoyando, haciendo también que este evento sea posible. Y también a nuestros amigos y amigas de Financiera John F. Kennedy, que también han estado ahí apoyando y haciendo que este evento sea posible. Así es, Padre. Bueno, antes de continuar, quiero recordarle a todos los asistentes que no se pudieron registrar a la entrada, que por favor diligencien las listas que van a pasar las niñas de protocolo para poder tener el control de la asistencia. Muchísimas gracias. Claro que sí, es muy importante para que en otra ocasión les podamos avisar de una manera mucho más ágil y que ustedes tengan la información a la mano. Bueno, Padre, las redes están que se mueven muchísimo. Sí, eso estaba viendo hace un momento y veo que no se están quietos, así que no paren. Sigan comunicando y sigamos comunicando a Cristo, que es la paz, que es el perdón y la reconciliación. Bueno, va a leer un par de mensajes que nos han enviado. Ingrid Guerra dice: iniciamos la Jornada Mundial de las Comunicaciones para replicar el mensaje de perdón y reconciliación. David de los Ríos Padilla dice: la Universitaria Agustiniana busca promover una verdad objetiva y justa. Por esto hace el lanzamiento oficial de la carrera de Comunicación Social. Bien. Bueno, entonces de nuevo felicitaciones para la Universitaria Agustiniana, que hoy, qué bueno, Angie, que abran otro proyecto, otra propuesta, otro programa de estudio de comunicación, más posibilidades para nuestro sector, más posibilidades para dejar un mundo diferente, como dice Gloria Sierra, un mundo diferente como lo encontramos. Entonces, pues vamos al grano, ¿cierto? ¿Qué Continuamos seguimos? con la conferencia Comunicar Esperanza y Confianza en Tiempos de Posconflicto, de parte de la doctora Diana Sofía Giraldo. Un aplauso, por favor. Bueno, entonces invitamos a la doctora. Vamos a ver la presentación. Diana Sofía Giraldo, especialista en estudios políticos, comunicadora social y periodista, fundadora y presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, fundadora de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda. Fue decana de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana. Directora del noticiero de televisión 24 Horas. Comentarista política en Radio Cadena Nacional, Radio Sucesos de la Mañana. Directora y presentadora del programa de televisión nacional La Cara Oculta. Directora y presentadora del programa de televisión nacional Nosotros Colombia. Editora política del Noticiero de las 7. Periodista política del Noticiero 24 Horas. Noticiero Nacional. Noticiero Promec. Columnista del periódico El Espectador y actualmente del periódico El Nuevo Siglo. Y actualmente, en este momento, con nosotros aquí, desde la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que para nosotros es un honor escucharte. Bienvenida. El honor es para mí. Me da pena esa presentación y siempre considero que es un honor muy inmerecido que un obispo de las calidades de Monseñor Juan Vicente Córdoba, que siempre ha nadado en las profundidades del espíritu, del alma y de la conciencia de Colombia, nos permita compartir una experiencia de vida. Al padre Arnovi, uno de los mejores arquitectos digitales que hay en Colombia, un hombre coherente, siempre en búsqueda de sí mismo.
ayudando a los demás. Padre Carlos Alberto, muchas felicitaciones por esta universidad, las solas instalaciones, lo que se respira, los alumnos, habla de una empresa para Dios coherente. Es un privilegio estar entre ustedes para compartir desde el mensaje del Santo Papa Francisco para la 51 Jornada Mundial de las Comunicaciones, mi propio trasegar en el mundo de las comunicaciones, porque finalmente yo no sé si serán los años, el cansancio, pero uno tiene que terminar unificado, no puede estar disociado de lo que se piensa, de lo que se dice, de lo que se hace, de sus actividades profesionales. Mi vida ha sido un tránsito con muchas dificultades, un tránsito siempre en busca de Él, un tránsito a veces más solo, a veces más acompañado, pero siempre queriendo servirle desde lo que somos. Sobre los mensajes del Papa, destaqué algunos, porque me decía, por ejemplo, nuestros padres en la fe hablaban de la mente humana como de una piedra de molino, que movida por el agua no se puede detener. Sin embargo, quien se encarga del molino tiene la posibilidad de moler trigo o cizaña. Y pensaba en las reflexiones que me he hecho en los últimos tiempos, en los últimos días. Prendo el radio y no lo soporto. ¿Y por qué no lo soporto? No soporto que me den cátedra, no soporto que primen las emociones, las ideologías o los intereses particulares de los periodistas más poderosos del país. Leo la prensa y ya no puedo encontrar la noticia. En las redes permanentemente imágenes, fotografías, frases, como estamos en un mundo absolutamente comunicado, todos andamos con el celular prendido, tomando fotografías, intercambiando memes, buscando una información, ya no vamos a las bibliotecas, vamos a ver qué nos dice Google o el primero que pase y creemos que estamos comunicados cuando nos cuesta mucho llegar a nuestro entorno, mirar a la persona que tenemos enfrente a los ojos y preguntarnos quién es. Como periodista he vivido una etapa de mucho pesimismo, sí, porque es que pasar del pesimismo a la esperanza es un tránsito que solo se logra por cuenta de Él y haciendo uso del libre albedrío para decirle que sí y para intentar que sea posible. ¿Cuánto de lo que estamos moliendo es cizaña? ¿Cuánto de lo que nos están polarizando? Porque es que, ¿qué prima hoy en la comunicación? La polarización, la dramatización y la simplificación de la noticia. Si no estamos polarizando entre amigos de la guerra, amigos de la paz, cuando ya el lenguaje ha perdido todo significado, cuando no estamos dramatizando primeros planos todo el tiempo de tragedias, de muerte, de desolación, de sinrazón, de sinsentido, de corrupción y simplificación, porque finalmente vemos un noticiero y creemos que estamos informados, pero no nos hemos alimentado, no estamos moliendo el trigo, estamos de pronto, como dice el Papa, no tenemos la capacidad de discernir, hemos perdido la capacidad de silenciarnos, de escuchar con atención, de buscar la verdad y confiar en nuestros propios recursos intrínsecos para diferenciar lo bueno de lo malo. Decía el Papa, creo que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo fruto de la costumbre de centrarse en las malas noticias, guerras, terrorismo, escándalos. Para superar este modelo no se trata de desinformar. ¿Qué nos produce la avalancha? Prendemos el televisor, Manchester, un atentado terrorista, que el subdirector de la policía dice que puede volver a haber carros bombas en Bogotá, que cualquier cosa que diga un político está satanizado, otro hecho de corrupción destapado, en fin. ¿Y cuántos de nosotros, digámonos la verdad, o sea, vivimos con miedo, con angustia, con incertidumbre, pensamos si existe un futuro para este país, difícilmente encontramos de dónde pegarnos
para la esperanza, para la sonrisa. Digo, ¿dónde voy a educar a mi hijo? Yo sí quiero educarlo acá. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y al mismo tiempo comunicados y al mismo tiempo en estados de profunda soledad, de profunda incomunicación, de dudas, de frustraciones, porque finalmente esos somos los seres humanos. Y en un país tan convulsionado como el nuestro, es apenas natural que nos sintamos cansados y que nos sintamos perplejos y que estemos con miedo, con angustia, con incertidumbre. ¿Cuáles son esas consecuencias de ese modelo de información que nos bombardea hoy? Donde los periodistas han pasado a reemplazar a los jueces, a los congresistas, a los líderes económicos, donde los periodistas se sienten la noticia, ellos mismos lo representan todo, donde no le dan espacio al escucha o al televidente o al lector para que saque sus propias conclusiones. Lo que les decía, y hablaba el Papa de disgusto, resignación, miedo, y nos hacen creer que no podemos frenar el mal. Decimos, ¿qué se va a hacer? No podemos hacer nada, perdemos la conciencia de nuestra propia capacidad de individuos para detener el mal, de nuestra propia capacidad de individuos para crear, de nuestra capacidad para soñar, de nuestra capacidad para reinventarnos, de nuestra capacidad para influir. Permanentemente estamos con eso de lo que les hablaba de la tríada sintomática: dramatización, polarización, simplificación. Entonces, ¿cuál es la reacción ante esa avalancha noticiosa? Seguimos nuestras vidas, nos tomamos las fotos, las enviamos por WhatsApp, chateamos con los amigos, y si nos tienen muy agotados los noticieros, nos vamos a la apatía o a la resignación o al disgusto, y terminamos ¿qué? Adormeciendo la conciencia. Dice el Papa, o sea, como eso no es conmigo, ni en mis manos está resolverlo, ni yo tengo nada que ver con el proceso de paz, entonces yo me convierto en una persona pasiva, pese a tener una avalancha de información. Dice el Papa, creo que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, fruto de centrarse en las malas noticias, y no se trata de caer en la desinformación o en el optimismo ingenuo. Entonces habla de un nuevo modelo comunicativo, como si fuera tan fácil, ¿sí? Porque pasar del pesimismo a la esperanza o del miedo a la confianza. Entonces decimos, pero ¿cómo? Tiene que haber una alternativa. Él habla de un modelo comunicativo abierto, creativo, que no da todo el protagonismo al mal, que muestre soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en el receptor, un receptor que tome conciencia y que sienta que es partícipe de la transformación. Durante muchos años ejercí el periodismo, digamos que perseguí mis sueños, fui periodista de prensa, radio, televisión, cubría noticias políticas, me tocó la época de los carros bomba, donde mucha gente joven no sabe de qué le estamos hablando, cuando uno tenía miedo de salir a la esquina porque había un carro bomba en cada esquina, porque permanentemente hablaban de las muertes. Después llegué a la dirección del noticiero 24 horas, yo creo que no habían pasado 24 horas de estar sentada en la dirección y suena el teléfono y ese señor Gilberto Rodríguez Orejuela, mire señora, no me gustó la manera como manejó la información ayer en su noticiero. Entonces quiero decirle que tenga precaución en la manera como va a manejar las noticias. Y empieza uno a observar los periodistas, los intereses, las amenazas, los grupos de poder, los juegos de poder, y pensar que tiene que informar de manera transparente, coherente, honrando la verdad. Eran unos desafíos, yo me sentía, llegué muy niña a la dirección del noticiero, y era cómo contar buenas noticias en medio de ese desafío. Recuerdo con algo yo pienso que de cosa de niña, pero que además funcionaba, y era que yo en medio de esa crisis le hacía negocios a nuestro Señor, como el problema del rating, si no había rating pues se caía el noticiero, y era las 7 de la noche, y a veces había noticias extraordinarias del Papa, y había una tragedia, y yo le hacía el negocio, oye, yo abro contigo, pero yo veré el rating. Y era impactante la manera como se elevaba el rating
y me decían, pero esta señora, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre abrir con una noticia del Papa o con una noticia religiosa o con una noticia espiritual en medio de esta coyuntura? Eran las primeras, digamos, llamadas como a la conciencia sin tener plena conciencia. Muchos años duré en esta espiral, desde los noticieros, desde las columnas, desde la radio, pensando que siempre hay que contarlo todo, no se trata de desinformar, pero siempre estábamos en un país en esa época, para los que no lo vivieron, donde habíamos privilegiado a los victimarios. Éramos expertos en la vida y obra de los victimarios. Hablábamos del caguán, de la toalla que se ponía a tiro fijo, del tête à tête que tenía con el entonces presidente de la República, Andrés Pastrana, de si tenía novia o no tenía novia, de la manera como se movilizaba en esas áreas. Hablábamos de Castaño. Les creamos unas plataformas de imagen a esos personajes, los llamábamos por su nombre, que si había sido víctima de secuestro de su papá, que cuántas personas había asesinado, que si era un tipo que creía defender unos territorios y unos espacios que el Estado había abandonado. Es decir, los medios habíamos caído en la tentación de crearles plataformas mediáticas y hacer creer que eran más importantes los victimarios. Les dábamos un nombre, los reconocíamos, los identificábamos. ¿Qué pasaba con las víctimas? Las víctimas estaban reducidas a NN, número de heridos, muertos y desaparecidos. Si nos presentaban un primer plano de una noticia de televisión, generalmente era un muerto, ponían un primer plano de los pies, un charco de sangre y nos contaban una historia, pero no teníamos la menor idea de quién era ese ser humano, de cuál había sido su historia, qué ilusiones truncadas habían quedado, qué familia había quedado totalmente abandonada. Éramos expertos en la vida y obra de los victimarios. En ese escenario, y vuelvo a otra frase del Papa, todo depende del cristal con que se mire para un nuevo modelo de comunicación, de unos nuevos lentes. Es una buena nueva, la del Evangelio, la buena noticia de que Jesús mismo se nos da. ¿Cuáles eran esos nuevos lentes? La posibilidad en un momento dado, en el 2001, cansados de todo ese afán noticioso, la posibilidad, un día me dijo mi marido, iban a liberar 243 soldados y policías en un intercambio humanitario, y me dijo, ustedes los periodistas no se cansan de atragantar a las personas con los micrófonos, si sale un liberado, lo ahogan, lo sacan llorando 3 segundos, lo quitan, y no tienen ni idea cómo es la historia de ese ser humano, y además no tienen ni idea qué hay detrás de la vida de esos seres humanos, y además si estuvieron tras rejas de púas durante tantos años, no son las personas que están más informadas del cómo, del qué hacer, de cómo funcionan estos grupos que los han tenido secuestrados. Entonces, digamos que por esa insinuación, por esa interpelación, dije, claro, es que las noticias no son, hoy parece natural, pero en esa época no, las noticias no son los victimarios, son las víctimas. Entonces, no tenía medios, estaba en la Escuela de Comunicación de la Sergio, cuestionábamos los medios, pero ahí viene una cosa, ¿cómo puede uno cuestionar sin aportar? ¿Sí? Eso no debería ser así. Entonces nos preguntamos cómo podemos desde la escuela decir que el modelo comunicacional está errado. Con un grupo de 10 estudiantes, sus profesores, y contratamos un grupo de psicólogos, porque los iban a liberar, hablamos con el comandante del ejército, para que antes de hablar con sus padres pasaran varias horas con estos periodistas, con estos muchachos, y grabamos 500 horas. Y esa es la semilla que da origen a la ley de víctimas. Entonces, como, digamos, por una intuición hecha desde una escuela de comunicación con un libro que se llamó El regreso del infierno, que no nos lo llevamos a varias editoriales y como estaban en ese momento conversando en el Caguán, nos dijeron que tenían que ir a pedirle permiso a las FARC para publicarlo. Entonces nosotros les dijimos no,
Lo hicimos nosotros como pudimos, con errores, y al poco tiempo que salió ya se estaba vendiendo en la calle y nos estaban invitando a diferentes países del mundo a presentarlo. Esto que sea una invitación para los que van a estudiar comunicación aquí en la Uniagustiniana. Los retos son del tamaño que uno quiera, y desde una escuela, desde una facultad de comunicación, desde un grupo de 2 o 3 personas, se puede lograr lo que uno quiera. No hay que pedirle permiso absolutamente a nadie, ni a la sociedad, ni a los medios. Pero también es una interpelación a no solamente, porque cuando uno está en la universidad todo lo cuestiona, todo lo critica, sino cómo aporto, cómo contribuyo a cambiar ese modelo comunicacional. En ese trasegar, pues viajamos por muchos países, era la primera etapa visibilización, después dijimos no, el tema no es visibilizar, ya las víctimas están en primer plano de sus rostros, de su historia, Ingrid, el general Mendieta, las cadenas, los falsos positivos, en fin, no, vámonos a otro estadio que es políticas públicas. Entonces propusimos la ley de víctimas, la promovimos, contribuimos a poner esa primera semillita que dio a convertirse después en la ley de víctimas. Pero bueno, tienen la ley y ¿cuál es el acceso de las personas a la ley? Pueden tener una indemnización por vía administrativa, pueden tener una casa, pueden tener unos auxilios y finalmente la gente sigue detenida en el tiempo con sus dolores vivos como si hubiera sido ayer. Yo miraba a María Cecilia, Machuca, 1998, vuelan el oleoducto, ve morir incinerado a su marido y a sus 3 hijos. ¿Cómo es posible que María Cecilia siga con quemaduras en el cuerpo y laceraciones en el alma, como en 1998, independientemente si recibe una indemnización o no? Miro a la gente por ejemplo, de San Carlos, Pastora, unos seres extraordinarios, unos que han logrado una resiliencia y una transformación y un empoderamiento admirables, que se dedican a ayudar a otros, pero otros cuya tragedia está detenida. ¿Por qué? Porque nadie pensó que había que curarle el alma, esa preocupación del padre Arnovi permanente por curar esas heridas del alma. Y ese es el desafío que tenemos hoy como comunicadores, como país, como todo, curar las profundas heridas del alma, de ellos, de las víctimas, de los victimarios y de nosotros mismos. Entonces dijimos no, el tema es psicosocial, entonces nos fuimos a atender 1.100 víctimas por todo el país con un grupo de psicólogos en unas jornadas, que me perdonen las psicólogas, sobre todo la doctora por el ejemplo que voy a poner, pero pues es fruto de haber observado. Llega la psicóloga, entonces llega por ejemplo a Machuca o llega a la Altonaya, o llega a un pueblo bien apartado, llega la psicóloga y le dice, ay, que me perdone, monseñor, qué pena que también es psicólogo, bueno, ¿qué dice? Y llega y el psicólogo le dice, bueno, porque resulta, encontramos una mamá en un pueblo, y a esa mamá un hijo se lo llevó la guerrilla, a otro lo mataron los paramilitares, el primer marido se lo mataron, el segundo le pega, ha tenido 3 abortos, no tiene obispo cerquita para que se los perdone. Entonces fuera de eso la culpa. Entonces nos encontrábamos situaciones de unos seres abandonados y llega la psicóloga a hacer el trabajo de una semana. Entonces le dice, bueno, usted, y la manera de conservar los hijos muertos, y aquí le pido perdón también a los especialistas en duelo, se apegan al duelo, como en la medida en que yo lloro, estoy de negro, estoy de luto, conservo a mi hijo. Les da pena bailar, cantar y generalmente abandonan a los hijos que tienen vivos. Su manera de retener al que se fue es un poco vistiendo de negro, vistiendo de luto y pensando que lo tienen que llorar. Entonces, bueno, los psicólogos les enseñaban y busque un lugar seguro y póngase su vestido de flores y vuelva a poner la venta de dulces en la esquina de la tienda y ocúpese de sus chiquitos y aquí le dejamos estas herramientas, hasta luego, y eso les duraba por ahí 3 meses. A los 3 meses otra vez la soledad, el vacío, la tristeza. Entonces dijimos, ¿y cuáles de estas víctimas están sanas? Descubrimos que las que estaban sanas eran las que habían recorrido un camino psicoespiritual, las que habían ya el permiso de volver a ser feliz, no se los daba
el psicólogo, sino que más en el fondo del alma, Dios Padre le decía: hija, vuelve a bailar, vuelve a poner la tienda y ocúpate de tus chiquitos, porque la culpa muchas veces no las dejaba. Entonces empezamos a hacer unos retiros que han ido evolucionando, porque hemos ido aprendiendo de ellas, somos nosotros los que aprendemos de ellas, de las víctimas. Empezamos a hacer unos retiros y en esos retiros no estábamos en el tiempo de la misericordia, entonces nada de esos pecados pues no los podía perdonar un sacerdote. Teníamos como unas 70 víctimas, varios sacerdotes y casos como este, mujeres que venían de zonas apartadas donde no hay un obispo, que tienen el segundo o tercer marido y el uno lo mataron, el otro le pegaba, el otro lo mantiene, en fin, mucho como pasa con… pues no generalizar con todos los hombres, pero pues en el campo se ven situaciones muy duras. ¿Perdón? Y entonces estábamos en el retiro y los sacerdotes, vino uno y me dijo: yo no confieso, y vino el otro: yo tampoco. Yo: ¿cómo así? Dijo: después de escuchar estos testimonios de estas mujeres, yo voy a decirle que yo la condeno, que yo no le perdono el pecado de aborto, sino que tiene que buscar un obispo sabiendo que está a no sé cuántas horas de camino una mujer abandonada. Yo le voy a decir, yo no soy incapaz, después de unos sufrimientos tan extremos de haber escuchado. Entonces llamamos al cardenal, y me da mucha pena, pero aquí hay una rebelión de sacerdotes que no van a perdonar, porque son incapaces de condenar a estas mujeres. Dijo: no, espera, yo llamando una comunicación, están ya en este momento, en el año de la misericordia, todo eso, pero en ese momento no se podía, y él dijo: tienen todos autorización para perdonar este tipo de pecados. La experiencia yo quisiera escribirla, narrarla, pedirle al Espíritu Santo lenguaje para poderla expresar, pero no creo que pueda. Le pido a Él que sea el que les cuente lo que vimos. Vimos resurrecciones extraordinarias, la felicidad de estas mujeres, el brillo en sus ojos, el deseo de salir a contarle a todo el mundo que Jesús había resucitado. ¿Y por qué? Porque ¿qué pasó en esas confesiones o qué pasó en ese sacramento de la reconciliación? Yo lo llamo recuperar la autoestima divina. Las personas que han o hemos tenido alguna dificultad en la vida con el Padre, se la pasan toda la vida yendo donde los psicólogos, ¿no? A ver, para sentirse querido, para sentirse acogido, para sentirse respetado, para sentirse reconocido, para no tener complejo de inferioridad, para no tener miedo, para no tener inseguridad. Entonces, en esas confesiones, que Dios Padre me diga a mí que me ama, miércoles, o sea, eso era, vimos esas mujeres absolutamente dichosas, las vimos resucitadas. Vimos una que fue fantástica, lamentablemente se nos fue, ya está en la casa del Padre, sentada a manteles, pero que llegó como víctima, y allá después de la confesión y de esto tan maravilloso terminó contándole a todas las personas que ella realmente había sido raspachín de las FARC, que había asesinado a su marido, y a partir de ese momento pude disfrutar de ver la acción de la gracia en un ser lleno de luz, lleno de amor. Transitó su cáncer absolutamente dichosa, porque se sentía plenamente reconocida por Dios Padre. Como decía Monseñor, ese Jesús misericordia que se abajó, ese Jesús misericordia que recoge al Hijo, al que está caído. Entonces vimos que esa buena noticia, como dice el Papa, que es Jesús mismo, no es buena porque esté exenta de sufrimiento, no es buena porque estas mujeres no volvieran a sus entornos, no es buena porque nos vamos a librar de la cruz, sino precisamente porque estamos agarrados a ella y no la soltamos, sino porque contempla el sufrimiento en una perspectiva más amplia como parte integrante de su amor por el Padre y por la humanidad, ese pleno restablecimiento de la autoestima divina. Y decidimos entonces, dijimos, bueno, dediquémonos al tema psicoespiritual. Padre, usted me va diciendo el tiempo, por favor, al tema psicoespiritual. Entonces, el Papa Francisco el año pasado, como buen jesuita, ¿no? Siempre tan creativos y a veces tan interpelantes,
la primera vez que se reunió con 3.000 sacerdotes en Roma, ¿no? Les dijo, ¿ustedes cómo se comportan en la confesión? Por favor, señores, si resulta que la gente viene herida, si la gente, hagan de cuenta que es un hospital de campo, un hospital de guerra, donde la gente llega sangrante, herida, cansada, desesperada, se acerca al confesionario y la gente lo que está buscando son los primeros auxilios espirituales, quien les detenga las hemorragias del alma. Y ustedes las reciben y los mandan a hacer examen de azúcar, de colesterol, de corazón. Por Dios, la gente está recibiendo, necesita amor, misericordia, ese plasma con la sangre de Jesús para sanar. Necesita una voz de Dios Padre que le diga yo te amo en tu miseria, en tu debilidad, en tu cansancio, en tu desesperación, en tu descreimiento, te amo profundamente. Fue una sacudida y después siguió subiendo el tono y entonces hablaba de la parábola que mencionaba Monseñor, de la mujer adúltera, y entonces le dice, ¿y cómo es que debe confesar un sacerdote? Y dijo, no, cuando se siente en el confesionario, lo primero que tiene que pensar es si se atreve a tirar la primera piedra. Entonces, ese ejemplo del hospital de campo nos caló, dijimos, qué vaina, qué cosa tan espectacular, qué figura, ¿no? Y dijimos, pues traigámoslo a Colombia. En el Congreso Mundial de la Misericordia, propusimos que Colombia fuera el primer hospital de campo del Papa Francisco. Estamos heridos, estamos cansados de la guerra, estamos desesperados de la falta de oportunidades, desesperanzados, cansados. Nosotros necesitamos es quien venga a curar nuestras heridas y a darnos los primeros auxilios espirituales. Nosotros necesitamos ese amor, necesitamos esa infinita dulzura, necesitamos sentirnos infinitamente cobijados por el Padre. Y empezamos un camino que empezó en Fátima y era donar el dolor de las víctimas, unirlo a la cruz de Cristo para que Él lo transformara en resurrección. Y entonces después hablamos con Monseñor Juan Vicente para traer la reliquia de San Juan Pablo II, la sangre. Y dentro de este espíritu al que se le ocurrió el lema fue a él. Unir el dolor, donar la sangre derramada en Colombia, unirla a la del Beato Juan Pablo II de la de Cristo, para que Él la transforme en resurrección. Y entonces se vino el Congreso Mundial de la Misericordia, le pedimos el favor al cardenal que donara a los pies de la cruz de Cristo el dolor de Colombia, para que dejara de ser un dolor inútil, el dolor de antes, nuestro dolor presente y nuestro dolor futuro, dejara de ser un dolor inútil e inservible y se transformara en un presente y en un cuenco que Él pudiera transformar en una cuna para la resurrección. Y entonces nos fuimos el cardenal lo donó y después entonces nos fuimos ya lo había hecho Monseñor, el cardenal, le pedimos al general Mendieta en La Habana frente a sus señores, porque es que esta cosa de la esperanza de la dignidad es mirando a los ojos, uno a uno. Y allá el general Mendieta dijo que ofrendaba sus 13 años de secuestro por la conversión de sus secuestradores. Y entonces dijimos, vamos a inventarnos unos retiros que se llaman hospital de campo, donde el director del hospital es Dios. Los médicos de la misericordia son los sacerdotes, porque son los únicos que tienen permiso para administrar la medicina, que es la misericordia. Los enfermos somos todos, porque los médicos también caen y todos nos enfermamos. Los camilleros, empezamos a trabajar el año pasado con exvictimarios o personas en vías de conversión. Entonces, en los primeros retiros, unos de ellos dijeron, nosotros nos queremos llamar camilleros. ¿Y por qué se quieren llamar camilleros? Porque queremos llevar sobre nuestros hombros las almas de las personas a las que les hicimos daños y vamos a orar el resto de nuestras vidas por ellos. El método de diagnóstico, el apostolado de la oreja, porque finalmente eso es lo único y todos estamos capacitados todos tenemos las herramientas, todos podemos escuchar al otro, todos podemos dar un abrazo, una mirada dulce, conectarnos a los ojos, intuir el dolor del otro, acercarnos, comunicarnos, eso es lo más maravilloso, todas las herramientas de comunicación, de gestos que tenemos. Entonces el apostolado de la oreja y la medicina, pues la misericordia. Y finalmente hacemos como una donación del dolor, donde en silencio y a oscuras, muchas veces sin vernos,
porque nuestro Señor nos dice, pero oiga, si yo me he ofrecido a llevarles todo. Entonces empiezo, yo dono la muerte de mi hijo, yo dono el profundo dolor que me causó esa masacre, y hemos escuchado, yo dono los asesinatos que cometí, yo dono esa vergüenza de esos asesinatos. Y hemos escuchado, porque es que el Señor, si miramos las vidas de los santos, y todos les decía, entréguenmelo todo, pero si ya te di mi vida, ya tienes todo, tienes mis horarios, tienes mi familia, ¿qué más quieres? Tu pecado, para redimirlo. Entonces, se produce un vaciamiento colectivo en una figura muy linda que el Señor nos permitió descubrir, que son las cigüeñas, las portadoras de los nacimientos, y resulta, señores, que las cigüeñas hacen sus nidos con basura, con desechos, con podredumbre. Entonces, nuestra podredumbre, nuestro pecado, nuestra miseria, nuestro cansancio, nuestra desolación, nuestro pesimismo deja de ser basura y se convierte en un nido puesto a los pies de la cruz para que Él lo transforme en un nuevo nacimiento donde podamos renacer todos. Llevamos un año en estos retiros, han sido… Pero hay miles de hospitales en Colombia, cientos, hay gente encontrándose, la iglesia ha hecho una labor extraordinaria en las regiones, permitiendo encuentros de dignidad a dignidad, porque está tan herida la dignidad de la víctima como está tan herida la dignidad del victimario, porque él hirió su propia dignidad al dañar a otro. Y cuando nos los hemos encontrado a los ojos, hace poquito llegó a mi oficina, una niña que había sido reclutada hace 13 años, vino 13 años después por poquitos días, entró con la mirada helada, helada, helada. Cuando empezamos a hablar, a orar, a tocar, porque no se dejaba ni tocar, ¿no? Y terminamos rezando el rosario y salió una persona con los ojos absolutamente brillantes, como estamos de necesitados de amor cada uno de nosotros. Bueno, entonces el Papa también nos habla de que no estamos solos, de que es la palabra consoladora de un Dios que se implica desde siempre en la historia de su pueblo, porque Él ha estado aquí, Él ha estado en cada masacre, Él ha estado en cada tragedia, en cada madre que espera, en una madre que espera y reza el rosario 14 años para que le devuelvan a su hijo y se lo devuelvan en una bolsa negra, y la mamá después de todo dice que perdona. Pues eso es increíble. Entonces yo digo, a mí me cuesta, yo me voy bien atrasito en el camino que ellas están construyendo, yo me les pegué atrás y me les colé, porque realmente el perdón es una gracia, el perdón es una gracia que libera a quien lo otorga, muchas veces sin que les pidan perdón. Estas mujeres perdonan, pero andan libres de equipaje, con los ojos brillantes y ayudando a otros. Entonces, a mí me cuesta, pero lo que es lo que Él nos pide, un acto de la voluntad, un qué, un fiat, sí. Oiga, ¿eso es tenaz? Sí. ¿Dificilísimo? Sí. ¿Que no soy digna? Eso me lo enseñó Monseñor Córdoba hace muchos años. Dijo, jamás seremos dignos, eso jamás. ¿Que es un imposible? Sí. ¿Que me cuesta desde la razón? Sí. ¿Que perdonar a esos tales por cuales? Sí. Que es un horror. Pero entonces ¿yo qué tengo que decirle a Él? Sí, me cuesta muchísimo, pero te doy mi fiat y me hago dócil a la acción de la gracia. Y después de que viene ese fiat, Él se encarga del resto. Empezamos a encontrarnos en los ojos del otro, en los ojos de la dignidad herida del otro, y empezamos a darnos cuenta que podemos caminar juntos. Dice, Dios asume en su Hijo amado toda nuestra debilidad hasta morir como nosotros. Habla también de que en Él también las tinieblas y la muerte se hacen lugar de comunión con la luz y la vida. Precisamente aquí en el lugar donde la vida experimenta la amargura del fracaso, nace una esperanza al alcance de todos. Yo me imagino como no sé por qué, veo el sepulcro como un vientre de misericordia, y en esa oscuridad, en ese laje, se estaba incubando la resurrección. Así, en nuestra soledad, en nuestro abandono, nos falta solo el sí, el fiat, le apuesto a eso, actúa tú en mí, tómame, Señor, un acto de la voluntad, un acto del libre albedrío, y lo demás se da por añadidura. Dice el Papa frente a las noticias y la comunicación que cada nuevo drama o Manchester o una tragedia se puede convertir en el escenario de una buena noticia, porque no se trata de estar desinformados. Entonces, desde el momento en que el amor logra encontrar el camino de la proximidad y suscita corazones capaces de conmoverse
rostros capaces de desmoronarse, manos listas para construir, Él empieza a actuar. Frente a la tragedia, frente al dolor, si nosotros sentimos esa empatía, si sentimos en medio de las tragedias no se han dado cuenta la cantidad de colombianos que dicen yo quiero ayudar, yo quiero saber cómo ayudo, nos da miedo de los mecanismos, que si pongo esa plata ahí se la roben, nos da miedo el cómo, ¿sí? Pero en el fondo la noticia es la cantidad de colombianos solidarios que se votan a ver cómo pueden ayudar en Machuca, que tienen que decir no manden más cosas. La cantidad de gente que quisiera encontrar los caminos para salvar al otro. Entonces el Papa lo que dice, cambiemos de lente, pongámonos las lentes y las que Él esas nuevas gafas que Él nos pide, en la lógica del amor, y nos da una herramienta muy útil, que ustedes la han trabajado muchas veces, que es la herramienta de las parábolas, porque la parábola siempre deja al final el espacio de libertad para que cada uno de nosotros elija el camino a tomar. Él solamente quiere que le digamos sí, nos invita al perdón, el perdón es una gracia, que nos hagamos dóciles a recibirlo y después del acto de la voluntad pues vendrá el acto de la gracia y nos podremos empezar a reconciliar uno a uno desde el espacio que nuestro Señor nos reservó en la tierra, cada rinconcito de nuestro trabajo o de nuestro hogar. Muchas gracias. Ya regresamos con Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.